El concepto de la sombra fue concebido por Carl Jung, el famoso psicoanalista suizo. No hay nada místico en la idea de la sombra, a pesar de que lo oculto suele parecernos muy misterioso. Nuestro lado oscuro son las partes de nosotros que nos hacen sentir culpa o vergüenza, uno de los motivos por los que puede que evitemos tomar conciencia de ellos. Pregúntate, ¿crees que eres perfecto? Seguramente vas a responder no. Entonces, ¿por qué te da tanta vergüenza ser imperfecto, como cualquier otro? El objetivo no es ser perfecto, del mismo modo que la perfección no es parte de la experiencia humana. La meta siempre debería consistir en actuar de forma consciente y crecer continuamente. Todos tenemos una sombra con la que lidiar, por lo que la tuya no debería hacerte creer que eres menos que nadie o que no mereces lograr tus objetivos vitales. La sombra es simplemente parte de la condición humana, lo que significa que todos tenemos la capacidad de tener un lado más oscuro desde el instante en el que respiramos por primera vez. Está programado en las zonas más primitivas del cerebro y ha llegado a los humanos actuales desde nuestros más antiguos ancestros, quienes necesitaban el ego y las respuestas de lucha o huida para asegurar la supervivencia de la especie. Actualmente estas partes de nuestra mente sirven para un propósito muy diferente: ayudarnos a alcanzar un nivel más profundo de madurez emocional. A lo largo de nuestra vida, las experiencias únicas que vivimos nos afectan. El cerebro recibe información de los estímulos externos de forma constante. Si prima nuestro ego, la información se verá filtrada por dicha lente, por lo que puede que actuemos de maneras que no se alineen con nuestros principios básicos. ¿Alguna vez has perdido los papeles y le has dicho a alguien a quien querías cosas que no pensabas, sintiéndote culpable después, una vez regresas a tu estado mental más estable? Esto sucede cuando actuamos sin tener en cuenta nuestro sistema de creencias fundamental, algo que ocurre con facilidad cuando no somos conscientes de nuestras sombras. Gran parte del pensamiento condicionado y del sistema de creencias insano que habita en nuestro subconsciente se crea en la infancia, desde donde continúa creciendo, volviéndose más y más perjudicial para nuestras vidas conforme envejecemos. Es por este motivo por el que un proceso importante de trabajo con la sombra estriba en explorar nuestros primeros recuerdos y nuestro contexto en la infancia. La confianza instintiva que un niño siente hacia las figuras de referencia los llevan a aceptar sin cuestionamiento alguno todo lo que se le diga y muestre. Por ejemplo, un progenitor que niega el afecto y los elogios puede crear heridas de abandono en su hijo. Como mecanismo de defensa, el niño se convierte en un adulto emocionalmente inaccesible, lo que resulta en una dificultad para mantener relaciones sanas. De esta forma, el círculo vuelve a empezar. Las experiencias traumáticas no resueltas ocupan mucho espacio en el lado oscuro de nuestra mente, sobre todo las relativas a la infancia, cuando el cerebro sigue desarrollando ideas básicas del mundo. Al trabajar en la sanación de los traumas, nos encontramos con personas a las que les cuesta tener una mentalidad sana y que suelen batallar con problemas como la adicción, la baja autoestima, la complacencia y la inhabilidad de comprender y poner límites sanos. La vergüenza desempeña un papel importante en el ser humano, pero no debe ser confundida con su frenética prima la culpa. La culpabilidad sana sirve a una función imprescindible. Nos alerta cuando actuamos fuera de nuestros estándares morales y nos da la oportunidad de realinearnos con nuestros principios y nuestro sistema de creencias. La culpa se convierte en vergüenza cuando no logramos perdonarnos o cuando no somos capaces de controlar la situación que nos hace sentir culpables.
Una persona que ha atravesado momentos traumáticos continuos suele desarrollar una culpabilidad y una vergüenza insanas que se acumulan en su subconsciente. Esto afecta a cómo se percibe, cómo permite que la traten y cuán merecedora se siente de tener una buena vida. Para trabajar la sombra necesitas tener una mentalidad sana y un sistema nervioso equilibrado. Estar dispuesto a abrir la mente para salir de tu zona de confort, pero hacerlo de forma consciente y con los pies en la tierra. Antes de empezar, tómate unos minutos para conectar con la conciencia y la intencionalidad. Respira tranquila y profundamente por la nariz. Escanea tu cuerpo y localiza cualquier lugar en el que estés reteniendo tensión. Suéltala con cada exhalación, relajándote poco a poco. Es un buen momento para elegir tratarte con amor y compasión. Presta atención a los cambios de tu cuerpo cada vez que respiras, por sutiles que sean. Te servirá en todos los aspectos de tu vida. Hay una conexión evidente entre el hecho de haber sufrido y enterrado un trauma y cosas como los trastornos autoinmunes, la fibromialgia y otros tipos de enfermedades o malestares físicos. Cuando reprimimos nuestras sombras para eludir un malestar, este toma cualquier otra forma. A pesar de que esta evasión nos puede proporcionar un remedio rápido, ocultar lo que consideramos desagradable o incómodo nos pasará factura. La contención no solo tendrá un efecto negativo físico, sino que también puede despertar síntomas emocionales muy intensos, como ansiedad, depresión o insatisfacción. Trabajar con la sombra no solo te ayudará a procesar los sucesos del pasado, sino que también te motivará a tener una mentalidad de crecimiento y a ser consciente de tu salud en el presente. Esto te permitirá gestionar los desafíos evitando que se acumulen en el subconsciente, lo que en última instancia conduce a una mejor salud. Estamos destinados a visitar nuestras sombras, no a deambular por ellas eternamente. Tus aventuras por la oscuridad harán que el tiempo que pasas en la luz sea mucho más gratificante y sabrás que has integrado el conocimiento cuando incorpores nuevos hábitos positivos. Cuando nos damos cuenta de esto, el trabajo resulta mucho menos intimidante, se convierte en una costumbre, por lo que requiere menos esfuerzo. Las relaciones mejoran, el amor hacia uno mismo se fortalece y el aumento de la autoconfianza abre la puerta a grandes oportunidades y experiencias. El trabajo con la sombra consiste en iluminar aquello que está en la oscuridad. Se trata de tomar conciencia del subconsciente. Tomar conciencia es el primer paso. Una vez que se ha conseguido esto, es posible crear un plan para liberarse de los hábitos perjudiciales, adoptando intencionadamente mejores rutinas. Cada vez que eliminamos un comportamiento tóxico, creamos espacio, el cual podremos llenar desde la intención, evitando de esta forma que sea el subconsciente el que dirija el espectáculo. Así es como nos liberaremos de las cadenas invisibles que nos atan a hábitos y patrones perjudiciales. Todos experimentamos en algún momento un trauma. Así es la vida. Identificar el trauma y luego liberarnos de él es una parte imprescindible del crecimiento personal. Cuando elegimos abordar una herida del pasado, desde el amor, la compasión, la aceptación y el perdón, nos permitimos disfrutar de una vida más satisfactoria y feliz. La buena noticia es que tu sufrimiento no es en vano. Las experiencias dolorosas vividas responden a un propósito superior. Darte la oportunidad de redescubrir la verdadera esencia de tu alma a través de la sanación. Así, el dolor se convertirá en una herramienta muy poderosa. Te enseñará lecciones para un mejor autoconocimiento. Veamos cuáles son los 4 pilares para trabajar con la sombra y sanar. 1.
La autorregulación del sistema nervioso. 2. La mentalidad. 3. La autoaceptación radical y el amor propio. Y 4. El perdón. Veamos un ejemplo. El caso de Autumn, una mujer que acudió a terapia porque era incapaz de relajarse. Vivía con el miedo constante a no tener suficiente tiempo, lo que le hacía sentir que iba siempre tarde. Como también tenía una baja autoestima, dijo que se sentía un fracaso. La asustaba que su marido pudiera dejarla y estaba agotada mental y emocionalmente. Cuando empezó a trabajar con la sombra, analizó su infancia, identificó sus traumas y forjó una nueva mentalidad. Empezó a priorizar así su necesidad de descansar sin sentirse culpable, y con el paso del tiempo adquirió una perspectiva sana y lúcida que le permitió llegar mejor a todo. Desde que tenemos conciencia, los seres humanos siempre nos hemos sentido atraídos por lo desconocido, lo oculto, así como por los secretos de nuestra mente. No obstante, la manera en la que percibimos el trabajo interior ha ido cambiando conforme nuestro conocimiento del cerebro humano y de la psicología ha evolucionado. Estudios epigenéticos pioneros están demostrando que nuestros pensamientos y sentimientos nos afectan a nivel celular al influir en cómo se expresa nuestro ADN, por ejemplo, activando o desactivando determinados genes. Es decir, el trabajo de sombras puede literalmente cambiarnos a un nivel celular. Lo bonito del trabajo de sombras es que no está reservado exclusivamente a unos pocos, se encuentra al alcance de cualquier persona que desee profundizar en su interior desde la curiosidad y la aceptación. Con un poco de ayuda puedes trabajar tu yo en las sombras de manera segura para sanar de verdad, crecer y transformar tanto tu ser como tu vida. Uno de los principales contratiempos a los que suele enfrentarse la gente cuando empieza a trabajar la sombra es la incapacidad de ser totalmente sincera consigo mismo. Al ego le asusta de sobremanera enfrentarse a ese trabajo, pero puedes superar esta dificultad con una actitud de autoaceptación. Confesar tus patrones y hábitos tóxicos puede dejarte hecho polvo, expuesto y vulnerable, pero esta es la piedra angular del trabajo. Aunque la autoaceptación radical suena genial, no es fácil de adoptar. Debemos superar la vergüenza, el arrepentimiento y el pensamiento condicionado que impiden que nos queramos de verdad a nosotros mismos. Para lograrlo necesitamos trabajar con amor y compasión. Es imprescindible que nos responsabilicemos de nuestros actos, pero desde la amabilidad y la empatía. Juzgarnos no nos hace crecer. Lo que nos negamos a aceptar de nosotros mismos solo se magnificará, convirtiéndose en un juicio que proyectaremos en los demás. Iluminar tus sombras implica tomar conciencia de aquello que haces de modo inconsciente. Te encontrarás frente a frente con el pensamiento condicionado que se esconde detrás de tus creencias limitantes. Puede que tu primer instinto sea aceptar esas creencias sin cuestionarlas, porque es lo que siempre has hecho. A nuestro cerebro le gusta aferrarse a lo que conoce, es decir, que siempre elegirá la opción que menos resistencia le suponga. Tendrás que estar dispuesto a confrontar esas creencias de forma objetiva para identificar cuáles te están ayudando y cuáles te están frenando. Recuerda, creer en algo no lo hace real. Si dejamos que mande nuestro ego, lo más probable es reaccionar replicando o poniéndonos a la defensiva cuando nos sentimos atacados. Debemos concebir nuestros desencadenantes emocionales como maestros. Nos conducen a lo que hay que abordar. La calidad de nuestras relaciones y el tipo de personas del que elegimos rodearnos revelan mucho de lo que está pasando en nuestro subconsciente. Alguien con problemas de autoestima puede rodearse de personas que confirman esa creencia inconsciente arraigada. Por ende, puede que se relacione con personas irrespetuosas
emocionalmente inaccesibles o incluso maltratadoras físicas o emocionalmente. Explorar las dinámicas de tus relaciones te servirá para comprender tu mundo interior. Abordar tu lado oscuro desde la autocompasión y el amor propio es esencial. Las relaciones que tenemos con otras personas son un reflejo de la que tenemos con nosotros mismos. Cuando tienes un amor propio sano y te aceptas como el ser imperfecto que eres con amabilidad, eres capaz de dar y recibir amor de manera respetuosa en todas tus facetas. No solo estás más preparado para aceptar a los demás tal como son, sino que también puedes establecer un listón más alto a la hora de recibir cariño. Es decir, serás capaz de enseñarles a los demás cómo quererte gracias al ejemplo de cómo te quieres tú, y serás capaz de querer mejor a los demás. Los detonantes emocionales nos brindan la oportunidad de despertar aún más la conciencia. Nos guían hacia lo que necesita sanar en nuestro interior. La clave para gestionar las desagradables sensaciones que despiertan es practicar la pausa. Parar te permite poner distancia entre la información que recibes y que funciona como detonante y cómo elegirás actuar en base a dicha información. Cuando reaccionamos, actuamos sin pensar, dejándonos llevar esencialmente por la parte menos evolucionada de nuestro cerebro. Sin embargo, al parar, hacemos uso de la intencionalidad, por lo que podemos decidir cómo responder desde un estado mental más estable. En otras palabras, parar nos permite decidir. Cuando notes la primera señal de malestar en tu interior, detente y céntrate en conectar con tu respiración y tu cuerpo. De forma consciente, relaja los músculos, respira lentamente y cálmate. Esto te permitirá identificar las emociones incómodas sin apegarte demasiado a ellas ni identificarte en exceso con ellas. Después, visualízate flotando sobre tu cuerpo y desde ese punto de vista consciente, hazte preguntas acerca de los sentimientos que estás experimentando. Para tener una referencia ulterior, anota todo lo que sientas y pienses. Cada persona experimenta el trabajo de sombras de manera diferente, pero hay una cosa que es cierta. No se trata de un proceso lineal. Habrá baches, curvas y sorpresas, pero también un montón de momentos emocionantes y llenos de revelaciones. Serán estos los que te motivarán a seguir adentrándote en lo desconocido. La recompensa por haberte esforzado y haber trabajado duro será mejor de lo que puedas imaginar, y hallarás delante de ti una vida más plena, por lo que tu dedicación habrá valido la pena. No sé qué te aguarda a lo largo del viaje, ya que tu camino es y será solo tuyo. Stephen Russell dijo que la vulnerabilidad es el único estado auténtico. Ser vulnerable significa estar abierto a las heridas, pero también al placer. Estar abierto a las heridas de la vida significa asimismo estar abierto a la generosidad y la belleza. No enmascares ni niegues tu vulnerabilidad. Es tu mayor riqueza. Sé vulnerable. Tiembla y estremécete. Debido a su naturaleza, es considerada desagradable, indeseada, la vulnerabilidad, porque la mayoría de nosotros tenemos asimilada la creencia de que ser vulnerable es ser débil, y ser débil significa que es probable que nos hagan daño. Construimos muros que esconden nuestro yo más íntimo, pero al hacerlo estamos ocultando también nuestra belleza interior. Elegimos enseñar aquellas partes de nosotros que creemos que los demás aprobarán, y apagamos nuestra luz por miedo a ser juzgados o criticados. Si te muestras ante el mundo tal como eres, en bruto, de forma auténtica, por supuesto que no serás del agrado de todos, pero sí que atraerás a aquellas personas, situaciones y experiencias que estén en consonancia contigo. Al atreverte a ser tú mismo, todos los aspectos de tu vida mejorarán, y podrás exteriorizar tu belleza sin miedo. La dificultad de ser honesto y mostrarse vulnerable con los demás es a menudo un eco de la lucha interna que se libra dentro del individuo. Debido a que tu mundo exterior siempre será un reflejo de tu mundo interior, autoexplorarse con el objetivo de ser sincero con uno mismo resulta un paso imprescindible. Este es el momento en el que necesitarás hacer uso de la autoaceptación radical de la que
Hablamos porque nadie es perfecto. No tienes, pues, por qué avergonzarte de tus sombras. Identificar tus conductas y sentimientos te ayudará a entender tus creencias fundamentales, de forma que puedas cambiar conscientemente de comportamiento. Pregúntate, ¿qué sueles evitar porque te resulta demasiado incómodo afrontarlo? Y cuando centras tu atención en eso, ¿qué sentimientos afloran? ¿Cómo se refleja esta actitud en tu mundo exterior? El rechazo es algo a lo que todos debemos enfrentarnos tarde o temprano, por lo que necesitamos saber cómo gestionarlo de manera sana. Muchos de nosotros le tenemos pánico, pero el rechazo también puede ser concebido como una oportunidad de cambiar de dirección, de buscar experiencias más acordes a nosotros. Ahora rellenaremos los huecos en blanco, y esto te va a ayudar a comprender cómo gestionas normalmente el malestar que provoca el rechazo, para que puedas identificar en qué aspectos es necesario que modifiques tu mentalidad al respecto. Simplemente escribe lo primero que se te pase por la cabeza sin cuestionártelo. Ante un rechazo, mi primera reacción suele ser completa con lo que sientes. Normalmente el rechazo me hace sentirme completa con lo que sientes. El miedo más profundo que siento ante un rechazo es completa escribiendo lo que sientes. Este miedo nace de completa escribiendo lo que sientes. Desde el punto de vista de la autoaceptación se convierte el rechazo en una oportunidad de reevaluar tu camino y tomar otro distinto. Es más fácil verlo así cuando aceptas la idea de que solo debes querer aquello que te corresponda. Busca un lugar tranquilo y cómodo, cierra los ojos, concéntrate en tu respiración, inhalando profundamente, exhalando para relajar tus músculos y visualízate en una burbuja de luz blanca. Proponte entonces dejar tus preocupaciones y responsabilidades fuera de la burbuja durante el tiempo que dure esta práctica. Repite a tu ritmo el mantra: solo quiero en mi vida aquello que me corresponda. Solo quiero en mi vida aquello que me corresponda. Así hasta que hayan pasado 10 minutos. Todos cometemos errores, pero es cuando admitimos que nos hemos equivocado y nos responsabilizamos de nuestros actos, cuando somos capaces de aprender para no seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Ahora vamos a llenar otros espacios, describiendo lo que tú consideras tus 3 peores errores. Una vez lo hayas escrito, léelos en voz alta, diciendo después de cada error: cometí un error, pero yo no soy ese error. Elijo quererme, respetarme y aceptarme por completo, con mis luces y mis sombras. Recuerda, 3 errores. Los escribes y luego de cada uno, al volver a leerlos en voz alta, repites: cometí un error, pero yo no soy ese error. Elijo quererme, respetarme y aceptarme por completo, con mis luces y mis sombras. Luego de evaluar lo que consideras tus 3 mayores errores, reflexiona sobre lo que aprendiste y cómo te ayudó. Uno de los momentos de mayor vulnerabilidad que todos experimentamos es admitir que nos hemos equivocado y asumir nuestra responsabilidad para enmendar el error. El ego se deja llevar muchas veces por el miedo, intentando que no asumamos nuestros fallos, pero cuantas más veces te atreves a asumir tu responsabilidad, más fácil se vuelve.
Ahora recordarás la última vez que te peleaste con alguien. Dos no se pelean si uno no quiere, por lo que cuando tomamos parte en una confrontación, siempre somos responsables de algo. Identifica en qué te equivocaste y escríbele una carta a la otra persona asumiendo tus errores. Luego puedes darle la carta o decirle lo que has escrito. Si por cualquier motivo no te es posible comunicárselo, lee la carta en voz alta, a solas, imaginándote que tienes enfrente a la otra persona. Según el diccionario Oxford, de etimología inglesa, el significado original del adjetivo alemán raro, rara, era con el poder de controlar el destino. Desde pequeños los humanos tendemos a desarrollar un miedo colectivo hacia aquello que es diferente, tanto que muchas veces incluso ocultamos muchas singularidades a todos, a excepción de unos pocos elegidos de nuestro círculo íntimo. Y sin embargo, cuando nos mostramos ante el mundo tal y como somos, sin sentirnos mal por ello, las oportunidades no dejan de llovernos. Atraemos conexiones genuinas, sintiéndonos así libres de ser únicos y no dejamos que el miedo a ser juzgados nos empequeñezca. Adquirimos el poder de controlar nuestro destino cuando nos atrevemos a ser auténticos. Ahora vamos a rellenar una lista con los atributos que te hacen sentirte único, pero que a veces temes enseñar públicamente por el miedo a que te consideren raro. Por ejemplo, te apasiona cantar. Hablas en voz alta cuando estás a solas. No intentes rellenar esta lista entera del tirón. Puedes seguir añadiendo cosas más adelante. Pero escríbela. Tras identificar qué cosas de ti mismo te parecen singulares, pero que precisamente por ello a veces escondes, es el momento de aprender a ser tú mismo. Escoge de la lista anterior un atributo y comprométete a aceptar dicha singularidad y también a mostrarla públicamente. Trabaja los elementos de la lista uno por uno. Por ejemplo, si escribiste que te apasiona cantar, puedes ir a un karaoke. Una vez hayas hecho algo al respecto, puedes tachar esa casilla. Ponte el reto de continuar añadiendo cosas a tu lista, trabajando constantemente en ella. Cuanto más practiques, más seguro de ti mismo te sentirás y más cómodo estarás con tu vulnerabilidad. Así como aceptamos nuestra propia singularidad, debemos aceptar la de los demás sin juzgarlos. ¿Qué cualidades raras en los demás ves hasta el punto de juzgarlos? ¿Qué puedes hacer para tener la mente más abierta y ser más tolerante en este sentido?